Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Como cada semana queremos agradecerte por acompañarnos en este estudio que es la Escuela Sabática comentada por Claudio, por Ezequiel. ¿Cómo andamos, Clau? Buen día. Hola, Eze, ¿cómo estás? Alegría de estar con vos nuevamente esta mañana. Gracias por el espacio en tu canal. Bueno, con gusto. Trataremos junto con la ayuda de Dios hilar ideas interesantes. Así es. Tenemos una lección desafiante, así que te invitamos a que puedas estudiarla, que puedas reflexionarla, que medites, que la analices de forma personal, individual. Son aspectos, obviamente, de un mismo tema, pero son muy amplios porque estamos tocando un aspecto profético que no es muy estudiado en nuestros tiempos, ya sea en círculos religiosos cercanos a nosotros o también dentro del mundo cristiano. Son temas un tanto específicos, muy escabrosos, muy particulares. No son temas de índole masiva, ¿no? Que se estudia, se conoce, sino que son temas un poquito más particulares. Así que te invitamos de corazón a que puedas estudiar. Recordá que estos estudios no son para explicar todas las cosas, sino que hacemos un resumen de la semana, 2 o 3 puntos centrales de la escuela sabática, leemos algunos pasajes bíblicos y comentamos al respecto. ¿Qué te pareció la escuela sabática, Clau? ¿Cómo la viste? Un tema muy interesante. Si bien es cierto que es complejo, no es algo corriente de todos los días, pero yo creo que haríamos bien de pronto después hacer un estudio adicional, personal. Creo que hay mucha literatura en nuestra iglesia, además de la Biblia. Tenemos muchos estudios que vienen a complementar, que vienen a ampliar. Así que bueno sería que podamos dedicar tiempo a engrosar nuestro conocimiento con respecto al santuario. Totalmente de acuerdo, Clau. Esta doctrina, o sea, la escuela sabática se titula Luz desde el santuario. Esta doctrina del santuario es una doctrina que te va a ayudar a entender Daniel y Apocalipsis. Y cuando manejamos esos libros proféticos, no digo a la perfección, pero más o menos tener una idea general, vamos a entender mucho más todo lo relacionado al santuario, porque el santuario se enfatiza en los salmos, se enfatiza en los libros de Moisés, se enfatiza en los profetas, ¿no? Tenemos descrito en los profetas cómo funciona el santuario y también cómo dejaba de funcionar cuando el pueblo hacía las cosas de forma desobediente, ¿no? Correcto. Cuando un monarca no hacía las cosas bien, cuando un sacerdote no hacía las cosas bien. El santuario era un lugar muy especial para el pueblo de Israel. Era un lugar muy especial porque era un lugar que se encontraba el pueblo con Dios. Y si nosotros miramos, solamente te compartimos un pasaje, pero hay decenas de pasajes que hablan del santuario. La Biblia dice en el Salmo 68, 24, en el santuario pueden verse el cortejo de mi Dios, el cortejo de mi Dios y Rey. O sea, toda la belleza de Dios, todas las características del Rey de los cielos, ¿no? Se pueden observar en el santuario. Tenemos que recordar que había 2 santuarios en la Biblia, claro, Correcto. ¿no? Había un santuario terrenal que representaba o que nos permitía tener acceso al modelo celestial que le fue mostrado a Moisés, ¿no? Y eso es interesante porque si queremos entender cómo es el santuario del cielo, tenemos que entender un poquito el santuario terrenal. ¿Qué es el santuario celestial, Clau? ¿Cómo podemos explicar un poquito a la gente qué es el santuario celestial? Haciendo comparación o relación con el santuario terrenal, ¿no? ¿Para qué servía el santuario terrenal? Básicamente el santuario era la morada de Dios. Muy bien. Cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo, que le leamos el pasaje de Ezequiel. Dale, vemos. Éxodo 25, 8 y 9. Sí. Ahí tenemos
Ahí tenemos la orden de Dios a Moisés. Y dice la Biblia lo siguiente: me erigirán o me van a construir o me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Muy bien. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Y es interesante que el 40 también, Clau, dice, ¿no? Sí. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el santuario terrenal no es el único santuario que hay. El santuario terrenal fue construido en base a una maqueta que se le mostró a Moisés, ¿no? Un modelo, un bosquejo, ¿no? Que se le fue mostrado al profeta Moisés. Y de acuerdo a ese modelo, él empezó la construcción de esta construcción, ¿no? Del santuario terrenal. Entonces, cuando la Biblia, si esto es correcto, entonces cuando la Biblia habla de santuario, tenemos uno celestial, que es el original, ¿sí? Y tenemos un santuario terrenal construido por Moisés, siguiendo las instrucciones, siguiendo el plano, ¿no? Que Dios, el gran arquitecto, se lo concedió. Totalmente. Entonces la Biblia habla de dos santuarios, uno terrenal, construido por Moisés, y uno celestial, el original, la casa de Dios. Claro, o sea, el santuario terrenal nos sirve a nosotros para entender o para tratar de hablar un lenguaje humano, ¿no? Del santuario celestial. Correcto. ¿Y cuál era el centro de por qué Dios quería esta construcción? Porque Dios quiere habitar cerca nuestro. Qué lindo. Dios quiere habitar con su pueblo. Si bien nosotros sabemos que la Biblia nos cuenta que una construcción no puede contener a Dios, ¿no? Porque Dios es infinitamente grande, pero sí sabemos de que hay espacios dedicados para la adoración a Dios. Y el santuario terrenal era uno de esos espacios donde se hacía un culto al Dios verdadero. La construcción, los templos, las catedrales, vienen de la Biblia también. Estas ideas de construir un espacio donde uno pueda invocar el nombre de Dios. A mí me gusta mucho pensar la idea de Ezequiel de que Dios manda construir el santuario porque está interesado, él desea ¿sí? estar con su pueblo, cercano a su pueblo. Esto claramente, según la Biblia, desmiente esa idea de que Dios está ahí aislado, ¿no? Como ya lo hemos mencionado otras veces, desinteresado, lejano. No, eso no es correcto. La Biblia habla de un Dios cercano que quiere vivir con su pueblo. Habitaré entre vosotros. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, según la Biblia, tenemos un Dios que está interesado en nosotros y quiere vivir con nosotros, cerca de nosotros. Y es interesante que la Biblia también aplica este principio de construcción en la vida de Cristo, ¿no? La Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús mismo vino al campamento humano, ¿no? Para hacerse también parte de este campamento. O sea, Jesús también tabernaculizó, no sé si existe ese verbo, ¿no? Pero hizo un tabernáculo aquí en la tierra. O sea, el Señor Jesús se hizo parte de la raza humana caída. O sea, el primer paso en el santuario era que Jesús vino a vivir una vida perfecta para nosotros, ¿no? Y este es un punto importante porque generalmente hablamos del santuario y ya entramos en el atrio, ¿verdad? Pero antes del atrio está el campamento, la vida de los que acampan allí, ¿no? Y el santuario era el centro de la adoración de todos los que acampaban alrededor. Correcto. Y ahora ahora que conocemos de forma muy básica, con lo que hemos hablado, el santuario terrenal,
La Biblia dice que hay un santuario que es el verdadero, como decías vos, Clau, ¿no? Correcto. Ezequiel, por ahí es interesante mencionar que el punto que vos decías, Jesús hizo carne y habitó entre nosotros, justamente para cumplir, ¿sí? Para ser el antitipo de todos los tipos que prefiguraban, o sea que todos los sacrificios, los rituales que se hacían en el santuario terrenal en el periodo del pueblo de Israel, prefiguraban a Jesús. El Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, era aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo ese ritual que se hacía en el santuario terrenal prefiguraban a Cristo. Y cuando Él vino, ¿sí? Y se hizo hombre, vino a cumplir con todo aquello. Y murió por los pecados de todos nosotros, por el pecado de la humanidad completa. Y es interesante el pasaje que decís, ¿no? Porque dice, he aquí el Cordero de Dios, y la palabra que usa Juan es muy interesante, dice que carga, ¿no? Ahí en la traducción dice que quita el pecado del mundo. También puede tomarse, pero si miramos cómo era la transferencia del pecado, el pecador iba al santuario, a una ofrenda, se mataba al animal y se descargaba el pecado, la impiedad de la persona, y la sangre era transferida al lugar santo. El penitente confesaba su pecado sobre el Cordero, entonces era transferido al Cordero, ¿sí? El pecado del penitente. Y el pecador se iba contento a la casa, ¿no? Pero el pecado quedaba registrado en el santuario terrenal. Correcto. Por medio de la sangre. O sea, el santuario todos los días, y este es el servicio diario del santuario, ¿no? Se iba llenando de pecado. Se iba contaminando. Se iba contaminando, ¿no? Y si miramos ahora y lo llevamos esto al plano del santuario celestial, dice la Biblia que allí lo tenés vos, ¿no? En Hebreos 8, sobre todo el texto 2, habla de un verdadero santuario. Si quieren lo podemos leer. Lo leemos, sí, correcto. Hebreos 8. Hebreos 8:2. O si quieren leemos desde el 1 y 2. Leemos 1 y 2. ¿Querés el 1 y yo leo el 2? Vemos el 1. Ahora bien, dice Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tan importante que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, Él es, este sumo sacerdote, ¿no? El versículo 1, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, no es que el santuario terrenal era un falso, ¿no? Sino que la palabra que usa el apóstol Pablo, la palabra aletheia, ¿no? Que es, hoy en día tiene relación con el nombre de Alicia, ¿verdad? La palabra aletheia es justamente sacar todos los velos que cubren una realidad, ¿no? O sea, el santuario terrenal permite de que la mente humana comprenda de que ese servicio que se hacía en el santuario terrenal, que ahora es llevado la mirada, los ojos al santuario celestial, uno puede ingresar en el cielo mismo. Qué lindo. ¿No? O sea, nosotros podemos entender cómo Dios soluciona el pecado en el círculo de cómo se trabajaba en el santuario terrenal. O sea, lo que ahora ocurre cuando viene Jesús, cuando Él muere, ¿no? Es que ahora hay un nuevo pacto sobre mejores promesas. No es que estaba mal el primero, ¿verdad? Sino que ahora fue mejorado. Correcto. Mejorado. Es interesante pensar, Ezequiel, sobre lo que estás diciendo, que si el santuario terrenal hablaba de un plan de salvación y había un sacerdote, ¿sí? También lo hay en el celestial. Totalmente. Y el celestial habla de un plan de salvación, ¿sí? Fundado por la deidad
previo a la fundación, ¿sí?, y a la creación del ser humano. Entonces, es un tiempo en el cual nosotros podemos ir a Jesús, ¿sí?, confiadamente. Tal cual. Porque tenemos en el cielo un sacerdote que se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. O sea, el santuario no es algo que nos enseña solamente nuestra culpa. No solamente enseña de la justicia de Dios. No solamente nos enseña de nuestra vida impía ante los ojos puros de Dios, sino que también nos enseña de la misericordia de Dios. Qué lindo. O sea, tenemos que entender que cuando estamos estudiando y abrazando la verdad del santuario, nosotros recibimos perdón allí. Y si miramos el servicio anual, allí recibía el borrar del pecado. O sea, el santuario todos los días se llenaba de pecado. Todos los días el servicio, el continuo funcionamiento del santuario se llenaba de pecado hasta que explotaba, ¿no? Y llegaba el día de la expiación, el día del Yom Kippur, ¿no? Y era el año completo. El año completo, era un servicio anual. Un día, ¿sí?, el 10º día del mes séptimo, donde el sumo sacerdote entraba, que antes de esa fiesta, el día de expiación, estaba la de las trompetas. La de trompetas. ¿No? O sea, el pueblo debía prepararse, se hacía el llamado, el sonar, ¿no? Era un día de reposo, nadie debía trabajar. Así es. Un día en que los penitentes afligían su corazón. Y el que no lo hacía era eliminado del pueblo. Totalmente. Era un día muy especial. Totalmente. Alguna de las cositas que vos decías, Clau. Primeramente, dice, afligiréis vuestra vida y ninguna obra haréis. ¿No? O sea, era como un feriado, solemne, ¿no? Es como, no sé si hacer la comparación, ¿no? Pero un día, bíblicamente interpretado, la Semana Santa. Correcto. ¿No? Bíblicamente interpretado, el evento que ocurrió, podríamos decir, la Navidad, ¿no? Si bien no es la fecha que nació Jesús, no es la Semana Santa, una fecha específica de la resurrección de Cristo, la última semana, pero son fechas que tienen un matiz, ¿no?, de un parar mental en alusión a algo espiritual, ¿no? Se cierra un ciclo semanal y hay gente que en este día entrega, quizá en el año se olvida de Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Pero en estos días está sensible. Bueno, en el pueblo de Israel, una persona estaba sensible, o debía estarlo, ¿no?, en la segunda parte del año, en el día de la expiación. En ese día había que ir al santuario. La persona que estaba lejos oraba en dirección, ¿no?, al santuario, correcto, a Jerusalén, ¿no? Pero la persona que iba allá era una persona que tenía que seguir al sumo sacerdote en cada momento. Lo que vivían cerca llegaban al santuario, correcto. Y en ese día era un día de ayuno, no era un día para estar festejando. Era un día solemne de penitencia personal, donde las personas hacían un estudio minucioso de su vida pecaminosa, ¿no? Era la oportunidad que tenía el penitente de acercarse a Dios, ¿sí?, a través, ejerciendo fe, y confesando sus pecados, haciendo un examen sincero y profundo del corazón. Porque era la oportunidad, una vez al año, donde se eliminaba el pecado. Así es. A través de la fe, a través del sacrificio, a través del servicio. Todo esto que estamos hablando lo puedes leer en Levítico 16 y también en Levítico 23. ¿Qué pasaba ese día cuando cerraba la ceremonia? El pueblo era reconciliado con Dios. El sumo sacerdote salía, tomaba el macho cabrío azazel, colocaba sus manos en la cabeza,
y oraba descargando, ¿no?, sobre el culpable que tentó a toda la gente que estaba ahí, los pecados del pueblo. El responsable de todos los pecados, Azazel. Y dice la Biblia, ¿no? Había un hombre designado para llevar a este macho cabrío al desierto y lo soltaban allí. Luego, el santuario quedaba purificado, quedaba limpio, porque se borraban todas las faltas y todos los pecadores que participaban de ese culto, honestamente, sincero, porque el que no lo hacía era sacado del pueblo, como dijiste vos, Clau, ahora el pecador quedaba limpio también. Hay una idea, Ezequiel, interesante, que viene a colación de lo que estamos hablando. Y tiene que ver con lo diario del ritual. El penitente iba diariamente, ¿sí?, y confesaba su culpa, ¿sí? Y de esa manera contaminaba el santuario. Nosotros hoy también creo que también deberíamos hacer lo mismo. Totalmente. Diariamente ir a Jesús. Diariamente de la mañana a la mañana, antes de empezar el día, antes de empezar nuestras actividades, antes de empezar con la vorágine del día, entregar nuestra vida al Señor, confesar nuestros pecados. Señor, tengo un problema con este hábito, no lo puedo dejar. Señor, ayúdame, dame fuerza. Confiar en el poder de Dios. Porque el Señor, cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos liberó, Ezequiel, de ese poder del pecado, ¿sí? Nos liberó de esa tendencia, ¿sí?, que nos dominaba, y hoy, a través de la influencia del Espíritu Santo, podemos vencer nuestras inclinaciones, nuestras tendencias. Amén. Pero tenemos que ir a Jesús todos los días. Tenemos que ir y confesar nuestros pecados, arrepentirnos y no volverlo a cometer. ¿Sí? El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hay una confesión, un reconocimiento, hay una confesión, ¿sí?, y un abandono del pecado. ¿Sí? O sea, yo no tengo que volver al pecado. ¿Sí? Entonces, este es tiempo de ir a Jesús, Ezequiel, confiadamente, diariamente, para confesar nuestros pecados, y Él va, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Amén. Y es interesante que esto de la purificación del santuario justamente iniciaba después de las 2300 tardes y mañanas. Dice, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. O sea, el proceso que en el santuario terrenal era un día, ahora empieza un ciclo en relación a todas las personas que siguen a Cristo en el santuario, ¿verdad? Lo siguieron cuando Él vino en su muerte, en su vida, acá cuando en su nacimiento, lo siguieron en la cruz, lo siguieron al momento del Pentecostés, cuando Él pasó al lugar santo, ¿verdad? Y ahora lo van a seguir en la última fase del ministerio de Cristo. Es un tiempo, como dice Clau, no para estar festejando, es un tiempo para preparar nuestra vida. Es un tiempo para tener una comunión de calidad con Dios, resolver nuestras cuentas con Dios de forma personal. Estar con Dios en cuentas claras. Empezar a analizar nuestra vida pecaminosa, porque no sabemos cuándo es, pero nuestro nombre, todos aquellos que alguna vez profesaron el nombre de Dios, van a ser convocados, ¿no?, en el juicio. Correcto. En el juicio, no en un santuario terrenal, como le pasó a los mileritas, que entendieron mal el término de santuario. Ellos creían que la purificación del santuario iba a ser la tierra, ¿no? Y la purificación del santuario no era la tierra, sino que era el santuario del cielo. El santuario del cielo. O sea, ellos dejaron de mirar, ¿no?, al cielo y miraron más al planeta Tierra. Y cuando ellos entendieron esto, empezó el mensaje adventista. Correcto. ¿No?
Y ahí iniciamos la segunda parte de nuestro estudio. La hora de su juicio ha llegado. Correcto. Es interesante pensar, Ezequiel, que en el periodo del juicio investigador, ¿no?, sobre la base de lo que está escrito en los libros, como ya lo vamos a ver, también se da el periodo del mensaje de los 3 ángeles. Claro. Es paralelo. Totalmente. Es paralelo, van juntos, ¿no? Son tiempos solemnes, Ezequiel, de la era de la humanidad. Sí. Es tiempo donde tenemos, mis queridos amigos, debemos estar en contacto con Dios. Debemos tener una relación con el Señor. ¿Sí? Él no está en el cielo para condenarnos. Él ascendió para interceder. Para que los beneficios salvíficos de su muerte se apliquen a nuestro favor. Totalmente. Y no solamente nosotros, sino que también hay una responsabilidad, en mi opinión, que recae sobre nosotros de compartir con la gente que nos rodea el mensaje de salvación. Estamos en el periodo donde hay oportunidad. Donde si nos acercamos a Jesús confesando nuestros pecados, no importa los pecados que hayamos cometido, no importa cuán negra es nuestra historia, no importa si hay un pasaje oscuro en tu vida, es tiempo de ir a Jesús, porque Él tiene el poder de limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. ¿Sí? Así que ese mensaje, mis amigos, es real, lo dice la Biblia. Así es. Y es interesante, a la luz de lo que pasó a mediados del siglo XIX con Guillermo Miller, que todas las etapas donde Cristo iniciaba en el santuario, siempre hubo un anuncio terrenal. Por ejemplo, cuando Jesús nació, dice la Biblia que ángeles cantaron, ¿no? Paz en la tierra. Dios ha dado gracia a la tierra, porque han mandado a su simiente. Ha nacido el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Correcto. Los ángeles anunciaron al mundo, porque Dios no se guardó la llegada del Mesías aquí a la tierra. Cuando Cristo iba a entrar a Jerusalén para ser sacrificado como el Cordero de Dios, dice que la gente puso palmas, ¿verdad?, mantos, y decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos dijeron: cállense, no canten. Sí. Jesús le dijo: miren, esto es para ustedes, que si no cantan ellos van a cantar las piedras. O sea, el cielo nunca se guardó una información tan importante. Y ahora pasamos cuando Jesús resucita 40 días y luego sube al cielo. Pasan 10 días, ¿no? Y llega el Pentecostés. Y en el Pentecostés, dice allí Apocalipsis 4 y 5, que el sacrificio de Jesús fue aceptado y que ahora, como Jesús iba a empezar a interceder, a aplicar su vida perfecta y su muerte perfecta en el lugar santo, ahora desciende el Espíritu Santo a la tierra. Y la Biblia dice que estaban los apóstoles reunidos, ¿no?, allí en Hechos 2, unánimes, todos en un mismo sentir. Y dice la Biblia que había justamente 15 naciones representadas allí. Y ahora el apóstol Pedro va a dar un tremendo mensaje, ¿no? Ahora dice: ese Cristo que mataron los judíos, Dios lo hizo Mesías y Rey. Tremendo. O sea, Jesús, cuando entra al lugar santo, no dice: shh, entra al lugar santo y que nadie se entere, ¿no? No, dice: lo voy a anunciar con bombos y platillos para que todos conozcan. Y lo dice Apocalipsis. Sí. Dice el ángel a gran voz. Dice. El doctor Víctor Armentero, él traduce este texto como dice, él dice, un ángel hablando con alto parlante, dice él, a gran voz.
¿no? La palabra griega es megáfono. El megáfono, correcto. Sí, Claro, como con un alto parlante. ¿Sí? Todo el mundo debe escuchar este mensaje. Y ahí entramos a este pasaje que dice Clau. Jesús anunciaba en la profecía de Daniel que después de las 2300 tardes y mañanas, que inició en el 457 con las 70 semanas, como ya estudiamos la vez pasada, describió el ministerio de la primera venida de Cristo, ¿no? Su resurrección, su ascensión al cielo, ¿verdad? El cierre de ciclo para el pueblo judío, y ahora quedan 1810 años hasta llegar a 1844. La profecía de Daniel 8 daba el año, y la fiesta del día de expiación daba el día y el mes. Calzaba justo según el calendario hebreo el 22 de octubre del año 1844. Y allí empezó un movimiento tremendo. Antes de esta fecha, Dios levantó un grupo de gente que no era la iglesia adventista, no era la iglesia que está hoy. Se llamaban adventistas porque creían en el advenimiento de Cristo. Pero eran personas bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, etc. Era un cúmulo de iglesias que empezaron a escuchar el mensaje de este hombre, William Miller, y empezaron a saber de que había algo que estaba pasando. Dios empezó a usar a esta persona, empezó a emplear a Guillermo Miller diciendo, ¿no? La hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo, Ezequiel, entonces, el día de expiación. Tal cual. Me llama la atención un punto interesante, el carácter de relevancia y de urgencia que tenía para ellos, en este caso los mileristas, ¿no? ¿Sí? Para ellos era la segunda venida de Cristo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que hoy también deberíamos pensar, ¿no? No perder esa relevancia y no perder esa urgencia, ¿no? No de pronto caer en distracciones, porque el diablo se dedica a eso, a distraernos, ¿sí? Perder el foco. No, hoy tenemos que vivir como lo hacían los penitentes del pueblo de Israel, en un día solemne. Estamos en ese periodo del día de la expiación. Es el tiempo de oportunidad, es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de confesión, es el tiempo de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, si es que lo buscamos a Dios, ¿no? Porque Dios es el que está siempre buscándonos, llamando a nuestro corazón, para que podamos nosotros arreglar cuenta con Dios y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Porque después del juicio ya no queda mucho. Las 7 últimas plagas y la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces es tiempo muy importante para toda la humanidad. Totalmente. Por eso es crucial entender que Jesús está trabajando como nuestro abogado. Nuestro abogado. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque entender de que nosotros necesitamos un abogado. Porque hay una contaminación del santuario, ¿no? ¿Cómo se contamina el santuario, Clau? Es un tema que, Ezequiel, que no se habla mucho, ¿no? Entonces, vamos a mencionar rápidamente cómo se contamina el santuario. ¿Querés que busquemos, Ezequiel, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12? Sí. Eso es uno. ¿Querés leerlo, por favor, vos? Lo tengo. Mientras yo busco otro que vamos a leer previamente en Jeremías capítulo 17, versículo 1, lo que ocurría en el santuario terrenal, Ezequiel. Y después leemos el segundo, lo que pasa con el pueblo y con toda la humanidad. Dice en Jeremías versículo 17, versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, Jeremías está hablando de un registro de sangre que contaminaba el santuario terrenal. Y ahora sí leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Entonces, aplicando las dos ideas, Ezequiel, entonces, lo mismo que ocurría en la antigüedad cuando venía el penitente trayendo, ¿sí?, su cordero, confesaba sus pecados y la sangre, ¿sí?, que transportaba el pecado del penitente al santuario y contaminaba el santuario, lo mismo ocurre hoy. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en este día de la expiación, confiadamente, con nuestros pecados, ¿sí?, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿sí?, esos pecados contaminan el santuario celestial. Totalmente. Hasta el día final, cuando serán eliminados y serán puestos sobre Azazel. Que ahí entramos en el aspecto del milenio, justamente en Apocalipsis, ¿no? Jesús ahora está trabajando como nuestro abogado defensor. Nosotros estamos contaminados por el pecado. Nosotros cada día tenemos que vaciarnos de nuestra vida de impureza, de suciedad, como vos decís. Amén. Sabiendo de que nosotros estamos en un momento donde podemos caer, porque si miramos allí Primera de Juan, Clau, sí, si te parece. Sí, Primera de Juan. El versículo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9. Sí. Dice, ¿no? O el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, el cristiano tiene que saber que cuando viene a Cristo, cuando se acerca a la luz, nuestra vida está manchada por el pecado, ¿no? Y ahora dice el 9, si confesamos nuestros pecados. O sea, hay una condición. Mucha gente quiere recibir lo siguiente, ¿no? Perdón de nuestros pecados y limpieza. Pero primeramente tiene que haber una confesión, tiene que haber un análisis personal y decir, Señor, yo me equivoqué en esto. Y sentir el proceso del arrepentimiento, del dolor por causa del pecado. Y ahora Jesús en el santuario celestial lo que dice es, yo aplico el perdón de mi sangre a Claudio, que por fe en oración está entrando a este santuario, y cuando se abra el libro de memorias, el libro de pecado de Claudio, va a ser investigada su vida pura, ¿no? El libro de memorias, acciones buenas, y el libro de pecado, acciones impías, y va a ver si él entró en oración al santuario de Dios y reclamó la sangre de Cristo. Si ocurrió esa transferencia, esa suciedad, no sé si es una buena palabra, pero esa contaminación del santuario, y ahora Jesús abre los libros. Porque dice la Biblia allá en Daniel 7, 9 y 10 que el anciano abrió los libros e inició el juicio. Y después es traído Cristo Jesús para interceder en favor de todos los que iban a ser parte de su reino. Correcto. Hay una cita, Ezequiel, que me gustó mucho y la quiero compartir. Sí. Dice lo siguiente, se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 325. Aunque la sangre de Cristo habría de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta el día final. Así como en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Nosotros hoy llegamos a Dios confesando nuestros pecados. A juzgar por lo que pasaba, Ezequiel, mientras hablaba yo pensaba lo siguiente, a juzgar por lo que pasaba en la antigüedad, en el santuario terrenal, había una parte que le correspondía al penitente. Totalmente. ¿Sí? Era ir al Señor, ¿sí? Llevando su víctima, ¿sí? Y confesando el pecado. Había un arrepentimiento del pecado, ¿sí? Y un abandono del mismo. Y ejerciendo fe en la sangre de ese
de ese cordero inocente. Lo mismo ocurre hoy. El único que nos libra de nuestros pecados es la sangre de Jesús. No hay otra. ¿Sí? Él, su sacrificio, sus méritos salvíficos son aplicados a nosotros, Ezequiel. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, No hay remisión de pecados. No hay. Yo no puedo hacer nada para liberar mis pecados. El Señor me limpia de pecado. ¿Sí? Él me libera de la culpa, de la condenación. ¿Sí? Él me liberó de la muerte eterna. Lo que me queda a mí es, en este momento, aceptar y acercarme al Señor. ¿Sí? Y aprovechar el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de expiación. Sí, el tiempo de gracia, totalmente. Nosotros hemos escuchado que hay hermanos de ciertas iglesias que dicen que el cristiano no va a ser juzgado. Pero son dos cosas diferentes, decir, no ser juzgado a no ser condenado. Porque hay muchos pasajes en la Biblia que nos señalan de que todos los cristianos vamos a pasar por el juicio. Por ejemplo, Romanos 14:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Seas impío o seas santo. La única diferencia es que los santos están siendo llamados al juicio de Dios, podríamos decir, al sistema judicial cósmico de Dios, ¿no? Sí. Todos nosotros vamos a ser llamados. Todos los que alguna vez se relacionaron con Dios van a ser convocados, porque dice la Biblia, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Correcto. O sea, nosotros, todos los fieles, somos convocados al juicio cósmico de Dios. Ahora, ¿condenados? No, porque la Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. El juicio es a favor de los santos. Así es, Daniel 7:22. ¿sí? Correcto. Ahí ese punto interesante, Ezequiel, y también de pronto para ayudar a nuestros amigos que están escuchándonos. Hay gente que ha cuestionado esta idea de ¿por qué libros en el cielo? ¿Hace falta libros en el cielo? Hay un autor, un teólogo, Mervyn Moore, que escribió el libro El juicio investigador. Está muy interesante, en mi opinión. Él dice que los libros no son para beneficio de Jesús. Totalmente. Porque Dios es omnisciente. A Dios no le hace falta un libro para juzgar a la humanidad. ¿No? Pero, dice Daniel 7, 9 y 10, que millares de ángeles que no son omniscientes lo sabían. Entonces, evidentemente, los libros que están en registro de nuestros pecados, ya sea que nos hemos arrepentido y a los cuales dice perdonado al lado, ¿sí? O lo que no están confesados y lo que no están perdonados y lo que son obras malas, ¿sí? Que están en todo registrado en el cielo, un detalle de todo lo que pasa en el mundo, es para beneficio de los ángeles. Entonces, lo que hacen los ángeles es justamente fallar a favor del veredicto de Jesús. ¿Sí? Para decir, lo que Jesús hizo es correcto. ¿Sí? Están revisando, ¿no? Los libros del cielo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenemos el acusador, que es el diablo. Es él el que nos acusa delante de Dios. ¿Sí? Es él el que te hace pecar, Ezequiel, el que te hace caer en el error y después te dice, ¿viste que sos pecador? ¿Y le dice a Dios que es pecador? Por ejemplo, tenemos Ezequiel en la Biblia, Job 1:8 al 10. Viene el diablo, se presenta delante de los hijos de Dios. Jesús le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de andar por la tierra, ¿sí? Rodea por ella. ¿Y has considerado mi siervo Job? Ah, claro, sí. Él te sirve porque vos lo bendecís. ¿Sí? Pero quitarle la bendición a ver si no va a renegar en tu misma presencia. Está acusando a Dios. Está acusando a Dios. Tremendo. O sea, está poniendo en tela de juicio la integridad de Job. Él es el acusador. Y sin embargo, ¿qué hace Jesús? Levanta sus manos
Su sacrificio expiatorio se aplica a nuestro favor. Probalo. Probalo. Ahí está justamente porque Dios sabía lo que había en el corazón de Job, pero los ángeles no. Los ángeles no, exactamente. Y si Jesús le decía, no te voy a dejar. Iban a decir los ángeles, ¿no? ¿Qué esconde Dios? Probalo, pero no le quites la vida. Exacto. Entonces, nosotros, ¿por qué necesitamos entender de que Jesús es nuestro abogado hoy? Porque va a llegar el tiempo en el cual la gracia se va a acabar. Y todos aquellos que ingresamos, ¿no?, al lugar santísimo, al día de expiación, a la purificación del santuario, va a llegar el momento cuando Jesús se va a sacar las vestiduras de abogado. Y ya entramos acá en Apocalipsis 19, ¿no? Y va a venir vestido de rey. No es que uno vea a Cristo en la nube y dice, soy tuyo. Ya la decisión fue antes. Por eso lo mismo pasó en el diluvio, por ejemplo. Dice la Biblia que el ángel cerró la puerta y los de adentro estuvieron 7 días. No es que llovió al siguiente día. Tremendo, ¿no? O sea, la puerta se cerró antes. Los de afuera se volvieron peores. ¿Qué pasa con la lluvia? Y los de adentro recibieron un momento de prueba. Claro. O sea, la puerta se cierra antes de que ocurra el evento. Jesús viene, este mundo queda un caos. Ahora lo que están recibiendo la explicación los ángeles, los santos, según Apocalipsis 20, van a tener el momento del milenio. Mientras el macho cabrío, Azazel, Satanás, está acá en la tierra, en un lugar desierto, como era el macho Azazel, en el santuario terrenal, que se descargaba sobre él todos los pecados del pueblo, y era llevado por un hombre encargado al desierto y liberado allí suelto. Ahora Satanás, que fue el culpable, que se representa por este macho cabrío, ahora en el milenio va a quedar solo este planeta 1000 años, donde él va a quedar bajo la cadena de Dios, sujeto a este mundo. Los salvos van a ir 1000 años a la casa de Dios y van a confirmar esto que los ángeles están viendo ahora. Dios en este tiempo, el pueblo de Dios se está preparando para encontrarse con Dios. Amén. Los ángeles están recibiendo los argumentos para finalmente ir a buscar a los salvos. Cuando viene la segunda venida de Cristo, los salvos son llevados al cielo 1000 años y ahí nosotros corroboramos si cada uno de los que está en el cielo, Dios te regala 1000 años, ¿no?, para corroborar si todo lo que están en el cielo tienen que realmente estar. Y allá vamos a ver algún pastor que no está, vamos a ver alguna persona alcohólica, alguna prostituta, alguien que uno decía en esta tierra está perdido, y lo vamos a ver. Y Ezequiel, que hacía los videos, ¿cómo no está acá? No, eso no tiene que pasar, amigo. Digo, en el sentido de que, ¿por qué no está esta persona y este pastor tan bueno? Dios va a decir, mira, quédate tranquilo, que hasta acá están los libros, hasta los registros. Cerciorate, y fíjate si yo soy digno de tu confianza. Correcto. Los justos van a ver, van a abrir los libros y van en ese momento a confirmar que Dios es justo, que Dios es amor. Y en la tercera venida después del milenio va a ocurrir el convencimiento para los impíos. Va a ocurrir Apocalipsis 20:12. Correcto. Dios les va a abrir los libros y ahora sí va a ocurrir la destrucción final del pecado y los pecadores. Me admira, Ezequiel, ya cerrando, ¿no? La manera, la forma, el método que tiene Dios de solucionar el tema del pecado. Y eso me da confianza. Me da confianza a mí que soy un ser humano, pecador, con inclinaciones, con malos pensamientos, ¿sí? Con una herencia de pronto que uno va trayendo, ¿sí? Que no es determinante, pero en cierta medida condiciona, con lo cual tenemos que luchar, ¿no? Entonces me anima que yo hoy tengo la oportunidad
y la esperanza de que mis pecados sean perdonados. Para cerrar, Clau, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Dios te ha capacitado para no pecar. Pero dice, si alguno ha pecado, o sea, tenemos la posibilidad de caer en pecado, dice, abogado tenemos, es el mediador, como vos decías, Clau, es el defensor. Este término se usa para el Espíritu Santo. Allí en Juan 14:16 dice, pero si alguno ha pecado, abogados tenemos para con el Padre. O sea, el Padre resuelve el conflicto del pecador. ¿Cómo? Amén. Contratando a Jesucristo. La invitación es, Clau, que analicemos nuestra vida de pecado. Sé sincero con Dios. Con Dios no hay cosas ocultas. Dios tiene hasta registro de tus intenciones. Ni siquiera los pensamientos, ni siquiera las acciones mismas. La posibilidad que yo pienso de actuar, ya Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Por eso, arregla tu vida con Dios. Dedica tiempo en este momento tan especial que es la hora de su juicio a arreglar. Adora al Creador. Teme a Dios. Recibe el Evangelio eterno para todas las naciones, para todas las lenguas, para todas las tribus y todos los pueblos. Amén. Es el mensaje que tenemos que escuchar de la verdad presente. Correcto. Hoy en día, ¿no? Correcto. ¿Algunas palabras finales, Clau? Simplemente, amigos, como leímos el pasaje de 1 Juan 2:1, Juan es consciente que en la vida de los justos pueden aparecer accidentes, que podemos pecar, pero si pecamos, tenemos un abogado en el cielo. Amén. Que es capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo en este momento libre, sin obligaciones, sin que te obliguen a hacerlo, ¿sí? Voluntariamente de acercarte al Señor. Estamos en el periodo de gracia, en el día de expiación. El Señor está en el cielo intercediendo a nuestro favor y sus méritos se aplican a nuestra vida. Amén. ¿Sí? Amén. Es el diablo que nos acusa, pero es un enemigo vencido. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Oramos, Clau. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este día que nos diste de vida. Amén. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos instruye. Gracias porque ella nos da información realmente relevante. Ella nos presenta el plan de salvación. Nos presenta a Jesús. Nos presenta la esperanza de la segunda venida de Cristo. Nos presenta un futuro glorioso. Queremos, Señor, hoy acercarnos a ti. Queremos hoy entregarte nuestros corazones. Queremos entregarte nuestras vidas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y queremos empezar de cero. Queremos empezar una cuenta en blanco. Señor, queremos también rogarte que nos dé fuerza para poder hablar y compartir este mensaje con la gente que nos rodea. Que mucha gente, Señor, escuche el mensaje de la salvación. Amén. Señor, muchas veces nos ocupamos de otras cosas. Queremos pedirte perdón por ello. Pero, Señor, danos el poder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Clau, por el mensaje. Gracias por acompañarnos acá en nuestro canal. Les mandamos un gran abrazo. Que Dios sea con ustedes. Y nos encontramos en la próxima, lección 9. Vamos avanzando rápidamente. Amigos, un abrazo grande. Que Dios los bendiga y buena semana para todos. Chao, chao.